La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. El destacado antropólogo Roger Bartra nos habla de las fronteras del cerebro que se extienden más allá del cráneo. El escritor Carlos Montemayor nos dice que en la literatura y en la poesía se descubre que la conciencia se encuentra profundamente ligada al paisaje. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un toque de luz y de imaginación en la revista de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. ¿Qué tal, Pepe? Hoy vamos a conversar sobre un tema apasionante. ¿Cuáles son los límites del cerebro? Dicho de otra manera, ¿hasta dónde terminas tú? ¿Hasta dónde empiezo yo? ¿Hasta dónde se extienden nuestros cerebros? El doctor Roger Bartra, autor del libro La Antropología del Cerebro, conversa con Pepe sobre este tema. Tiene una hipótesis muy interesante. Roger Bartra, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Es un placer estar con la oveja. Oye, Roger, pues estamos hablando de un tema que es frontera en el conocimiento, que es el problema del cerebro, el problema de la conciencia. Y hablemos un poco de ello, de cuando se habla del cerebro, ¿dónde termina el cerebro? ¿Y dónde comienza el cerebro? Ese es el problema que justamente que me planteé. ¿Dónde comienza y dónde termina el cerebro? Para un neurofisiólogo tradicional no hay duda, ¿no? El cerebro está encerrado en el cráneo y ahí termina. Yo partí de otra hipótesis, de que el cerebro continuaba hacia el exterior y que la separación interior-exterior no era como nos la pintan los científicos más tradicionales, que se parece más a los dos lados de una cinta de Moebius o a los dos lados interior-exterior de una botella de Klein. Hay una continuidad y, por lo tanto, no podemos comprender una de las funciones más importantes del cerebro, que es la actividad consciente y sobre todo la conciencia de que estamos conscientes, la autoconciencia, sin considerar estos circuitos exteriores del cerebro, a los cuales les llamo exocerebro, y que los trato como si fueran unas prótesis que continúan funciones cerebrales. Una prótesis es un aparato, un instrumento artificial que sustituye un órgano que nos falta, como por ejemplo un brazo. Bartra señala que el cerebro tiene prótesis que le permiten ver dentro de la mente, de la conciencia. Veamos lo que te dijo. Un filósofo norteamericano muy interesante, McGuinn, para probar que no se podía resolver el problema de la conciencia, que era un problema demasiado difícil, que nuestra mente era incapaz de resolverlo. La mente humana no sería capaz de comprenderse a ella misma. Puso el ejemplo de un imaginario exocerebro, ¿no? Y postuló que era imposible que existiese, ¿no? Porque eso implicaría que funcionaría al imaginarnos, al concebir el rojo, por ejemplo, entonces se pondría rojo ese exocerebro, ese cerebro exterior que sería como el exoesqueleto de los insectos o de los crustáceos. A mí me gustó la idea y yo postulé lo contrario. No, eso es una herramienta, una palanca que nos permite comprender o comenzar a comprender el fenómeno de la conciencia. Sí existe una estructura de carácter cerebral, desde luego no neuronal, que está en el exterior y que son las redes simbólicas, la cultura, una gran parte de la cultura, el habla, desde luego, los lenguajes, la música, la danza, las artes en general, ¿no? Todo un sistema simbólico que es como un conjunto, un enorme conjunto de prótesis que ayudan al cerebro a cumplir funciones que por sí solo no puede cumplir, ¿no? Es decir, que nuestra conciencia, que es una de las cosas más avanzadas, de lo cual nos enorgullecemos enormemente, es en el fondo producto de una deficiencia, digamos, de una disfuncionalidad. El cerebro, entre ciertas situaciones, no puede operar más que con el apoyo de prótesis externas de carácter simbólico.
La pintura, los libros, la música y el arte forman parte de las redes externas de nuestro cerebro. Nos permiten ver por fuera lo que nos conmueve por dentro. Hermosa idea, ¿no? De hecho, Pepe, podemos llegar hasta donde las tomografías no pueden llegar. Regresamos enseguida para ver hasta dónde llega el cerebro de la oveja eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en el marco del Museo de Ciencias Universum. Museo, un espacio que de acuerdo con Roger Bartra es una especie de red externa del cerebro. Así es, Pepe, justamente estamos hablando de las fronteras del cerebro y vamos a continuar con este tema, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros, que nos trae la sección de vanguardias, noticias de ciencia y tecnología que asombran a la oveja eléctrica. ¿Usted sabe cuál es el secreto de atracción entre las arañas? Resulta que un estudio publicado en la revista Current Biology determinó que las arañas hembra prefieren aparearse con los machos que reflejan rayos ultravioleta de tipo B que con los que no lo hacen. Antes de esta investigación, se pensaba que los arácnidos no podían ver este tipo de rayos, sin embargo se ha comprobado que sí. Lo que es invisible para los ojos humanos, no lo es para estos peludos seres de 8 patas. Si usted quiere que su nombre completo sea puesto en la órbita lunar, tiene hasta el 27 de junio de 2008 para inscribirse en la página que aparece en pantalla. Como parte de las actividades previas a que la NASA realice una nueva expedición humana a territorios selenitas para el 2020, la nave orbitadora de reconocimiento lunar llevará a cabo investigaciones de campo en los que determinará sitios seguros de aterrizaje, identificación de recursos y estudiará la manera en que la radiación lunar podría afectar a los terrícolas. Investigadores del Instituto Médico Howard Hughes en la Universidad de Washington han creado un juego en Internet que consiste en plegar moléculas para formar diversas clases de proteínas. Este acertijo lúdico llamado Pliégalo puede descargarse gratuitamente en la dirección que aparece en pantalla. Su objetivo es apelar al conocimiento y la imaginación tanto de individuos como de grupos científicos para diseñar nuevas proteínas que en el futuro podrían utilizarse para crear nuevos medicamentos e incluso hallar la curación de enfermedades como el VIH o el Alzheimer. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Nuestro tema, las fronteras del cerebro. Resulta, Pepe, que tenemos una especie de cerebro exterior fuera del cráneo. Roger Bartra le llama el exocerebro. Y de hecho, en vez de neuronas, funciona a través de símbolos que nos revelan lo que está en el interior de nuestra mente. Así es, Pepe. Continuamos ahora con la interesante conversación que sostuvo Pepe con el doctor Roger Bartra. El exocerebro cultural del que estamos dotados realmente se pone rojo cuando dibujamos nuestras experiencias con tintas y pinturas de ese color. Esta es una idea fascinante, ¿no? Es estar planteando que estamos viendo las zonas más externas de nuestra piel, más bien, así como tú señalas que la retina, bueno, no, Ramón y Cajal plantea que la retina es la parte, un cerebro externo. Estaríamos hablando que ver una pintura, que ver arte, que ver lo que nos rodea, simple y sencillamente, es estar viendo las partes más externas de nuestro cerebro. Yo estoy convencido de que la única posibilidad o la principal puerta de entrada para comprender los fenómenos de la conciencia consiste en entender estas redes simbólicas que son prótesis cerebrales. Efectivamente, cuando pensamos en un color, cuando somos conscientes de la existencia de un color, el azul, no podemos entenderlo simplemente observando, detectando los circuitos neuronales que se ponen a funcionar. Necesitamos ver ese circuito externo, y ese circuito externo es realmente azul. Bueno, los pintores lo pintan, Chagall lo pinta de ese color, Picasso, la poesía también, ¿no? Rubén Darío nos pinta el azul, ¿no? Es famoso por ello, además tiene un libro dedicado a ese color. Ahí está parte de la clave que nos permite entender por qué somos conscientes de que estamos conscientes.
¿Por qué? Porque el cerebro tiene una relación de extrañeza ante esa prótesis. Se percata evidentemente de que es algo externo, es distinto, pero no puede funcionar sin esa prótesis. No puede concebir el color azul sin el poema de Rubén Darío, el cuadro de Picasso o lo que sea, esa red simbólica de azules que está afuera. Pero son prótesis, no son parte del cerebro. Entonces, en ese momento, yo creo que se da esta relación como en espejo, ¿no? De entender la otredad, lo extraño de esa prótesis, que es hasta cierto punto una intrusión, que tiene un carácter externo, pero también se conecta directamente con los circuitos interiores. Por eso yo he planteado la hipótesis de que lo que pasa es que estas prótesis culturales de carácter simbólico existen porque hay circuitos cerebrales que yo llamo sociodependientes, es decir, que por sí solos no se completan, son incompletos. Y para completarse necesitan salir al exterior, al circuito simbólico y volver a entrar, ¿no? Y este circuito que pasa por la parte neuronal y la parte simbólica es la conciencia misma, ¿no? Y ahí es donde se da este fenómeno de autorreflexión, ¿no? De autoconciencia. Desde esta perspectiva, Pepe, el paisaje interno y el paisaje externo están íntimamente vinculados. Así es, Kelly, esta es la intuición de la poesía. Octavio Paz señalaba que caminar por una playa es como caminar por la extensión de nuestra conciencia, ilimitada como ella. El ritmo del mar se acompasa con el de nuestra sangre. Un mismo silencio nos rodea. Esta es la intuición de la literatura, como también nos dice Carlos Montemayor. El paisaje creo que es fundamental para mí. Soy un escritor muy telúrico. Y el paisaje no creo que sea algo ornamental, sino algo esencial, que es una especie de espejo para la vida humana, de espejo para nosotros mismos. En nuestro paisaje, en nuestra tierra, en nuestro mar, en nuestras montañas, nos reconocemos a nosotros mismos y nos preguntamos quiénes somos. Digamos siempre, la vida humana está en un aquí y ahora. Creo, por ejemplo, en este momento recuerdo la primera vez que yo me puse a escribir. Yo acababa mi primer año de estudios profesionales en la Universidad de México y regresé en el invierno a Parral. Me sorprendió tanto, después de un año de no estar en mi tierra, ver el paisaje minero, el paisaje agreste, y además durante el invierno, en el que todo queda de un color oscuro, ocre. Me conmovió tanto ese reencuentro que no pude hacer otra cosa sino ponerme a escribir lo que sentía. El paisaje del alma se vuelve un desierto, se vuelve el mar, se vuelve un monte. Es un espejo de nuestro interior. Esto nos dice la literatura. Pasamos ahora a nuestra sección Lo que el científico quiso decir con el doctor Luis Felipe Lomelí. Bienvenido como siempre, doctor Luis Felipe Lomelí en La Oveja Eléctrica. Oye, Luis Felipe, de manera simple, hablemos de este problema que se ha estado planteando en el programa del día de hoy. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo le haces de vocero de la ciencia para decirnos lo que el científico quiso decir? Ok, pues lo que mi compa el Roger quiere decir es que, o más bien de lo que él habla, es cómo nos damos cuenta de que nos damos cuenta, o lo que es lo mismo, que es esa cosa llamada conciencia. Y lo que él propone, que es algo bastante provocador, es que no podemos darnos cuenta solitos de que nos damos cuenta, sino que necesitamos de los otros, pues de la racilla, de los cuates, ¿sabes? Pero pues no solo de los compadritos cercanos, sino también de un bonche de vatos que pues se murieron un montón de tiempo y que entre todos han ido haciendo esta cosa que llamamos cultura. Pero no solo la cultura finolis, sino pues también la cultura del día a día, eso que se requiere para cuando alguien dice rojo o dulce o Lo frío, podamos reconocer. tengamos cierta idea de qué están hablando, ¿no? Y como la cultura es algo que está fuera de nosotros mismos, por eso le llama exocerebro, exo, o sea, afuerita.
porque eso nos sirve para darnos cuenta de nosotros. Por ejemplo, acá con este bonito cerebro que tenemos aquí, si no fuera por representaciones culturales como estas, sería muy difícil que la mayoría de nosotros, los mortales ciudadanos de la calle, tuviéramos una idea de cómo es lo que tenemos adentro. Ver afuera lo que pasa adentro gracias al instrumento de la cultura del exocerebro, de acuerdo con los términos de Roger Bartra. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. El cerebro de la oveja eléctrica se la pasa dando toques de conocimiento. De hecho, tenemos 2 ejemplares del libro La antropología del cerebro de Roger Bartra, editado por el Fondo de Cultura Económica, para las primeras 2 personas que contesten correctamente la siguiente pregunta. Para Woody Allen, ¿cuál es el segundo órgano favorito del cuerpo? Pues, ¿usted qué opina? Es como un test de Rorschach. Escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Enseguida volvemos con La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. De regreso en La Oveja Eléctrica en el marco del Museo de Ciencias Universum. Está padre, ¿no, Pepe? En este espacio lleno de espejos nos preguntamos hasta dónde llega el cerebro, dónde termina nuestro cerebro. ¿En dónde se guarda la memoria? Eso es lo que le dijo Roger Bartra a Pepe Gordon. Como las técnicas para la memoria han utilizado desde los tiempos antiguos la imagen de un edificio y sus diferentes elementos, cuartos, aposentos, salones, para depositar ahí los elementos de la memoria y traerlos de nuevo. Los memoristas actuales siguen utilizando ese sistema. Es claro que están utilizando un recurso simbólico externo, ¿no?, que les sirve para clasificar una serie de elementos que sin duda existen, están en buena medida grabados, por así decirlo, en los circuitos cerebrales, ¿no?, en los circuitos neuronales. Pero se necesita la prótesis externa de esos edificios para que pueda realmente operar bien la memoria. Ya no digamos lo que hoy conocemos, la gran memoria que es Internet, ¿no?, que es una memoria absolutamente fabulosa y que es un ejemplo muy claro del exocerebro al que me estoy refiriendo. Es una inmensa prótesis que no solamente es una reserva de memoria fabulosa, una biblioteca absolutamente gigantesca, sino que es un medio que nos ayuda a pensar cada vez más claro cómo hay una conexión bastante directa entre el circuito cerebral y los circuitos de Internet. De hecho, tú en tu libro tienes un poema de hablas de un poema de Emily Dickinson que de alguna suerte resume perfectamente este pensamiento que estás planteando. A mí me parece esto fabuloso. Algunos neurocientíficos se han fijado en este tema de Emily Dickinson. Yo aquí termino uno de los capítulos haciendo referencia a este tema. El cerebro, para referirme al célebre poema de Emily Dickinson, es más vasto que el cielo, más profundo que el mar y pesa tanto como Dios. Eso es lo que dicen los versos de Emily Dickinson. Pero yo agrego, pero la cultura humana lo desborda con creces. Eso me parece que es un elemento clave que tenemos que considerar. El cerebro, un cráneo translúcido sin fronteras, la caja abierta. Roger Bartra en La Oveja Eléctrica. Con un giro del hipercubo pasamos ahora a nuestra sección Aguas con el hacker con la morsa. Manuel, como siempre, bienvenido aquí a La Oveja Eléctrica. Y fíjate que el doctor Roger Bartra estaba planteando cómo el cerebro puede tener una especie de prótesis de su memoria en el Internet, por ejemplo.
¿Cómo se expresaría esto en el mundo de la informática, en el mundo de la computación? Bueno, en la computadora tenemos siempre un espejo de muchas de las cosas que hacemos los seres humanos. Una de ellas es que guardamos datos que nos parecen importantes. La computadora tiene algo que se llama la memoria caché, que mucha gente habla de ella y no sabe exactamente qué está pasando ahí dentro, que es un espacio de memoria. Un guardadito. Un guardadito donde ponen los programas, donde se cargan los programas y ahí se mantienen por si acaso los necesito. Es como un dato que tengo relevante. Puedo entrar al procesador de palabras, hago una carta o lo que sea, me salgo y de pronto me olvidé de alguna cosa, vuelvo a entrar. No lo carga del disco duro ni vuelve a hacer todo el proceso original, sino que va al caché y ve si tiene ese programa ya. Y entonces lo carga directamente de memoria y se lo da al usuario. Eso lo hace mucho más ágil. Por eso a veces decimos, hoy la computadora hoy estaba muy rápida, ¿no? Por ejemplo. Pero es que el caché es que está entrando a tratar de repetir esas acciones que ya hicimos que nos han parecido importantes y el sistema las guarda. Manuel, tú me comentabas en alguna ocasión que en estos procesos de información que nos complementan es tan importante la memoria como el olvido. Así es, yo creo que el ser humano ha aprendido a registrar, a recordar todas las cosas. Vaya, somos expertos registrando todo nuestro derredor y gracias a eso tenemos mucha información de lo que está pasando. Pero no tenemos ninguna receta para olvidar lo que es importante, desde luego, porque olvidamos en cierta medida lo que nos parece irrelevante. Tarde o temprano nos olvidamos de ello. Pero ¿cómo hacemos para olvidar lo que en algún momento parece importante y que después ya no lo fue? Ahí está en la memoria y no podemos apagar la computadora y borrarlo. ¿Cómo hacemos? Eso es de verdad algo apasionante porque se aplica además a las relaciones humanas, ¿no? Así es, efectivamente. Puede uno tener una novia y después ya no está con ella y uno se sigue acordando terriblemente. Y llegamos a la canción mexicana, ¿de qué manera te olvido? A ver qué es lo que nos dirá la informática en un futuro. Como siempre, te agradecemos tu presencia. Gracias, Pepe. Pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, lo que nos revela el arte sobre el mundo de la ciencia. Con un giro del hipercubo de la oveja eléctrica estamos ahora con Miriam Moscona. Como siempre, bienvenida, querida Miriam. Encantada de estar en el giro. Oye, Miriam, pues vamos a hablar ahora sobre algo que está relacionado con mitología, pero a la vez con ciencia, ¿no? Exactamente, Pepe. Así como hay mensajeros urbanos, de esos que traen su moto, hay también palomas mensajeras, también hay planetas a los que se les atribuye ese oficio. Seguramente ya adivinaste que hoy hablaremos de Mercurio. Los babilonios llamaban a este planeta Nebu, el mensajero de los dioses. Los griegos, en cambio, tenían dos formas de llamarlo: Apolo, si lograban verlo al amanecer, y Hermes cuando lo veían en el crepúsculo. Debido a la cercanía de Mercurio con el Sol, resulta difícil localizarlo porque el resplandor de los rayos lo borra de nuestra vista. Por eso es importante saber que durante mayo es más fácil observarlo desde la Tierra, puesto que es cuando se separa más del disco solar, sobre todo si estamos atentos al cielo una media hora después de la puesta del sol. A partir de ese momento, y durante una hora aproximadamente, podremos distinguir a Mercurio en el horizonte en una posición que favorece su localización incluso a simple vista. Brillará tanto como Sirio, la estrella más luminosa del cielo, y la veremos parpadear porque su luminosidad tiene que atravesar una capa de aire atmosférico más grueso con diferentes densidades que desvían su luz y la presentan intermitente ante nuestros ojos. La Sociedad Astronómica Urania recomienda el uso de binoculares o un pequeño telescopio para apreciar cómo el planeta más pequeño del Sistema Solar presenta fases similares a la de nuestra Luna, debido a su posición como planeta interior con respecto a la Tierra. El resto de los planetas, excepto Venus, como usted seguramente lo recuerda por sus clases elementales de geografía, son planetas externos a la Tierra y cada vez más alejados del Sol. El 12 de mayo, Mercurio alcanzó su máxima elevación sobre el horizonte. Fue el mejor día para verlo. A partir de ese momento, dio comienzo su nuevo acercamiento al Sol. Por ello, lo perdemos de vista después del 26 de mayo, en que se irá a sus labores de mensajero de los dioses, y volveremos a encontrarlo cuando los tres cuerpos celestes vuelvan a coincidir en su alineación. Con la presencia de Miriam Moscona, con las imágenes que nos trae la arquitectura de la naturaleza, llegamos al final de esta emisión.
Escríbanos a la ovejaeléctrica@canal22.org.mx. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Porque en Canal 22 la ciencia también te ve.